Buenas tardes, vengo a hablarles acerca del patrón cadena de responsabilidad. El patrón cadena de responsabilidad recomienda un bajo grado de acoplamiento entre un objeto que envía una solicitud y un grupo potencial de manejadores de solicitudes. A este grupo de manejadores le llama request handlers. Cuando hay más de un objeto que pueda manejar o cumplir con la solicitud de un objeto cliente, el patrón cadena de responsabilidad recomienda dar a cada uno de estos objetos la oportunidad de procesar la solicitud en un orden secuencial. Los objetos manejadores se arreglan en forma secuencial, conectados como una cadena. Cada uno de los objetos tiene un apuntador al siguiente objeto en la cadena. El primer objeto recibe la solicitud y decide si maneja la solicitud, o si la pasa al siguiente en la cadena de responsabilidad, así hasta llegar al final de la cadena. Vamos a ver algunas características. El grupo de potenciales manejadores de solicitudes y el orden en que estos forman la cadena de responsabilidad puede ser decidido dinámicamente en tiempo de ejecución por un cliente dependiendo del estado actual de la aplicación. Un cliente puede tener diferentes grupos de objetos manejadores para diferentes tipos de solicitudes dependiendo su estado actual. El objeto cliente Ahora vamos a ver la estructura del patrón cadena de responsabilidad mediante su diagrama de clases. Primero, vamos a tener una clase que se va a llamar manejador. De esta clase manejador vamos a obtener dos objetos que van a ser posibles manejadores de una solicitud requerida. Para este caso vamos a tener un manejador concreto 1 y un manejador concreto 2. Estas dos clases heredan directamente de manejador. Vamos a tener una autoasignación también a manejador que va a ser nuestro siguiente manejador en el orden de la cadena de responsabilidad. Ahora vamos a tener una clase cliente que va a acceder al manejador y de esta manera vamos a poder tener acceso al manejador concreto 1. Vamos a ver el flujo básico para crear nuestra cadena de responsabilidad. Primero creamos el objeto cliente, luego creamos el flujo de la cadena de responsabilidad y por último enviamos un mensaje desde el cliente hacia la primera o el primer objeto manejador en la cadena de responsabilidad. Vamos a manejar un ejemplo de solicitud de compra. Primero, vamos a tener nuestra clase principal que se va a llamar manejador de solicitud de compra, de la cual pues, van a salir nuestros manejadores concretos. Por ejemplo, vamos a tener un director regional, un vicepresidente, un presidente y finalmente un director local. Como dije anteriormente, estas clases deben heredar de la clase principal, que es manejador de solicitud de compra. Ahora, como automensaje, nos enviamos un mensaje que se llama siguiente manejador. Cada una de estas clases va a tener atributo, que se va a llamar siguiente manejador. Y ese siguiente manejador va a ser de tipo msCompra. Ahora vamos a tener un método que es setNextHandler y como parámetro vamos a ingresarle el siguiente manejador. Bueno, como manejamos herencia, pues obviamente tenemos que esos métodos y esos atributos deben estar también en la clase principal. Para nuestro ejemplo práctico, tenemos en este caso nuestras clases que teníamos que dar nuestros manejadores concretos y tenemos también una solicitud que en este caso va a ser nuestro objeto cliente con una solicitud de un valor de 3000 para una solicitud de compra. Como vimos anteriormente,
En solicitud tenemos el valor de 3000, pero antes de que ella pueda comunicarse con la cadena de responsabilidad debemos asignar el flujo de la cadena de responsabilidad. Esto lo vamos a lograr mediante el método siguiente manejador o next handler. Y al next handler le vamos a enviar como parámetro el siguiente en la cadena, en este caso dr regional. Ahora, regional también debe comunicarse con su siguiente en la cadena de responsabilidad, quien es el vicepresidente. Se lo enviamos como parámetro al método siguiente. Ahora, vicepresidente debe tener también con quién comunicarse, en este caso es presidente y se lo enviamos como parámetro al método siguiente. Ya tenemos lista nuestro flujo de responsabilidades en la cadena de responsabilidad. Ahora solo resta enviar el valor, bueno, en este caso la solicitud, al primero en la cadena de responsabilidad, que es el director local. Se lo enviamos como método, un request, con un valor de 3000 al director local. Como nos damos cuenta, el director local tiene un límite o valor límite de 1000 y el valor que le estamos enviando es de 3000, por lo tanto él no puede manejar la solicitud, así que se lo envía en su siguiente en la cadena de responsabilidad, que es el director regional, su valor límite de 5000. Como nos podemos dar cuenta, él puede manejar esta solicitud y hasta aquí llega nuestra cadena de responsabilidad. Ahora, si cambiamos el valor por un valor de 30.000 y seguimos el mismo flujo en la cadena, nos damos cuenta que el director local y el director regional, inclusive el vicepresidente, no pueden manejar esto hasta que la cadena de responsabilidad llegue al presidente. Si ponemos un valor que supere el costo total, en este caso de 51.000, y no lo puede manejar ninguno en la cadena de responsabilidad, como vimos anteriormente, no garantiza que esto pueda ser atendida y en este caso hasta ahí llegaría la solicitud.